vamos a continuar hablando del tema de destilación. Entonces vamos a ver si hacemos algunas observaciones, algunos comentarios adicionales que nos permitan manejar ciertas situaciones, por decirlo de una manera. Entonces, una de las preguntas es, ¿qué pasa si yo lo que tengo es lo que se conoce como un caso multicomponente? Entonces, ¿será que podemos aplicar McCabe y Thiel a un caso multicomponente? McCabe y Thiel es un método para mezclas binarias. O sea, ejemplo, etanol-agua. Entonces, por eso la pregunta es importante. O sea, de hecho existen otros métodos. Existen métodos cortos y métodos rigurosos que se llaman para cuando tengo mezclas de 3 o más componentes. Pero digamos que yo podría hacer una adaptación. Yo puedo hacer una adaptación y definir lo que se llama una mezcla pseudo binaria. Vean qué interesante. Y entonces puedo tener una mezcla multicomponente, pero yo la defino como una mezcla pseudo binaria. Y yo puedo aplicar entonces McCabe y Thiel. Entonces, ¿cómo hacemos eso de definir una mezcla pseudobinaria? Entonces, supongamos que tenemos etanol, agua y otra cosa. Etanol, agua y propanol, por ejemplo. O etanol, agua y metanol. Nada más que el metanol es más volátil que el etanol. Entonces, quedémonos con el propanol. Etanol, propanol y agua. Por ejemplo, etanol, propanol y agua. O sea, tenemos como decir una impureza. Entonces ya solo esto nos obligaría a usar otras técnicas, otro método para diseñar el sistema de destilación, pero yo quiero usar McCabe y Thiel. Entonces, ¿qué se les ocurre a ustedes? ¿Qué pensaría, cómo aplicarían este concepto de mezcla pseudobinaria? Sin que yo se los haya explicado, pero tratemos traten de imaginar ustedes y proponerme algo. ¿Cómo podríamos convertir esa mezcla de 3 en una mezcla de 2? Vamos a decir que nuestro producto de interés, eso es un detalle, nuestro producto de interés va a ser el etanol. O sea, purificar el etanol. O sea, tenemos que definir 2 componentes, por decirlo así. De 3, vamos adelante. ¿Serviría tomar el propanol y el agua como una sola sustancia y el etanol aparte, que es el que queremos separar? Correcto. Entonces, podemos decir etanol y todo lo demás. Y ya eso es una mezcla pseudobinaria. Claro, después tendría que ver cómo defino, por ejemplo, la curva de equilibrio, que para nuestros efectos, porque hay un grupo que está trabajando con etanol agua, está analizando FANAL. Entonces en FANAL en realidad lo que entra ahí es una mezcla de un montón de cosas. Pero vean que para nuestros propósitos nosotros podríamos definir esa mezcla como etanol y todo lo demás. Aunque en la realidad sea multicomponente, pero lo estaríamos analizando como si fuera una mezcla binaria. Y entonces eso implica incluso, volviendo a este ejemplo que estoy proponiendo, todo lo demás, en este caso el propanol, lo estaríamos asimilando al agua para efectos del análisis. Claro, si hubiera un poquito de agua y mucho propanol, pues posiblemente sería, o sea, habría que después analizar la mezcla de todo lo demás, a ver cuál es el componente que vamos a escoger para buscar la curva de equilibrio y cosas así. Pero entonces, este concepto de mezcla pseudobinaria es muy importante porque nos permite aplicar el método de McCabe y Thiel cuando tengo 3 o más sustancias. Una mezcla de 3 o más componentes o 3 o más sustancias. Por supuesto, luego vamos a ver que existen simuladores. Entonces yo puedo resolver mediante un simulador. Pero mientras tanto, yo lo que tengo es este método. Entonces yo puedo adaptar el método al caso de 3 o más componentes. Otro concepto es, ¿cuándo sé yo
Una columna está bien diseñada. Esa es una pregunta que yo podría hacerme. Y ya me voy a explicar. Tengo una columna que tiene una entrada y tiene dos salidas. Voy a dibujarlo así muy sencillito. Una entrada y dos salidas. Y vamos a trabajar en moles. Y entonces, en un primer ejemplo, vamos a decir que aquí entran 100 moles por hora o 100 moles por minuto. El tiempo es lo de menos en este caso. Entonces, en el primer ejemplo, vamos a decir que aquí salen 50 por arriba y 50 por abajo. Y en el segundo ejemplo, que lo voy a poner en color rojo, vamos a decir que aquí salen 5 por arriba y 95 por abajo. Y siempre entrando 100, siempre entran 100, pero entonces, o sea, los números en negro representan una situación y los números en rojo representan otra situación. Entonces, la pregunta sería, ¿cuál de esas dos columnas es la que está mejor diseñada? ¿Cuál creen ustedes? Esos son los flujos molares. En el primer caso salen 50 moles por minuto, digamos, por arriba y 50 moles por minuto por abajo. En el segundo caso salen 5 moles por arriba y 95 moles por minuto abajo. ¿Y por qué les pongo este ejemplo? Porque en una situación real, y cuando ustedes en el próximo curso estén diseñando pues sus torres de destilación, podría suceder que tengan muy poquito del componente de interés y mucho de los otros componentes. Es una mezcla de varios componentes, A, B, C, D, E, y entonces yo tengo incluso que planificar cómo voy a hacer esta separación. O sea, supongamos que quiero separar los diferentes componentes, pues cómo voy a hacer esta separación y esto que les estoy preguntando, de aquí sale un criterio para manejar estos casos. O por lo menos en este caso binario o pseudobinario, pues para saber si mi columna, digamos, va a trabajar bien o va a tener va a ser una columna pequeña o va a ser una columna grande, va a ser una columna forzada, por decirlo de una manera. Vean que no es que digo si lo que está malo está bueno, sino más bien es que nos pongamos a analizar. Lo que quiero es que analicemos. Profe, en este caso, en las columnas, lo que se queda abajo serían componentes que no son de interés nuestro, ¿cierto? Digamos que podríamos decir que en general así es. Hay un criterio que dice, criterios de diseño, que dice, trate de que lo que a ustedes le interesa salga por el destilado. No siempre es posible, no siempre es posible. O sea, podría darse un caso que lo que a mí me interese más bien sea lo que sale por el fondo. Pero generalmente lo que vamos a buscar sale por el destilado. O sea, no te puedo decir que en el 100% de los casos. Ok, entonces en el caso de que lo que nosotros estamos buscando sale por el destilado, por arriba, creo que sería mejor 50-50 porque sale más cantidad de nuestro objetivo. Pero si fuera el caso que más bien sale por abajo, entonces sería el otro. Muchas gracias, Noah. Digamos que aquí no estamos tanto contemplando de que los 50 son del componente de interés o los 5 son del componente de interés. Porque como les digo, si yo tengo una mezcla multicomponente, puede ser que lo que arriba salga sea una mezcla y lo que salga por abajo también sea una mezcla. Eso es el caso general. O sea, pueden salir mezclas por aquí y yo puedo necesitar múltiples columnas para lograr una separación de todos los componentes. Pensemos ya en una cosa más compleja de que yo, por ejemplo, yo quiero separar esta mezcla de 5 componentes en sus constituyentes de la mezcla. Digamos que la respuesta de Noah está bien razonada. Podríamos hacer los números
Y entonces nos daríamos cuenta que la columna que está o sea, para la misma entrada, la columna que dice 50-50 va a ser una columna más pequeña. Va a ser una columna más pequeña que la columna que dice 5.95. Esta va a ser, por decirlo así, va a ser un buen diseño, y este podríamos decir que es un mal diseño. Es más, podría suceder porque vean que aquí se tiene que formar una corriente de líquido y una corriente de vapor adentro de la columna. Entonces, si por arriba solo va a salir 5 y por abajo tiene que salir 95, podría ser que esté tan desbalanceado el asunto. Por ejemplo, si esto lo metemos a un simulador, que simplemente el simulador no corre. O sea, no se puede, no hay una solución, digamos, no hay una forma de que esa columna trabaje con esta disparidad de corrientes. Entonces, hay una regla de diseño que podemos tomar nota, una regla de diseño de columnas que dice: trate de que su columna se acerque lo más posible a la condición esta 50-50, o sea, dicen equimolar, que la separación sea equimolar, o sea, que salga, si entraron 100 moles, que salgan 50 por arriba o 50 por abajo. Esto no siempre va a ser posible, y eso son cosas que tenemos que considerar. Vean que aquí estaríamos metiéndonos como hilando más fino, pero que vean que hay un criterio que dice que la columna mejor diseñada, o sea, el óptimo desde un punto de vista de número de etapas, incluso el óptimo económico, tiene que ver con una separación 50-50.